Cuando pienso en música e infancia, ¿sabes lo que se me viene a la cabeza? ¿El qué? El cuento del flautista de Amelín. ¿Te acuerdas, tía, que era un señor que con su flauta se llevó a todas las ratas del pueblo? Y como luego el pueblo no le pagó lo que habían acordado, en venganza, con su melodía se llevó hipnotizados a todos los niños del pueblo y nunca volvieron a aparecer. Qué fuerte. O sea, no les dijo, mirad, venid a mi carro que tengo un cachorrito, ¿no? Ni les puso un trapito con cloroformo. Les hipnotizó con su música. Había olvidado esa parte del cuento, tengo que decir. Es que... ¿Y de qué te acordabas? De las ratas. Pero no me acordaba que secuestraba a todos los niños. Todos, tía. Y no volvieron a aparecer. Es muy fuerte. Es que los hermanos Grimm son tremendos, ¿vale? Ni un cuento de unicornios y arcoíris hicieron. No. El caso es que en este episodio no vamos a hablar de los peligros de flautistas medievales. Vamos a hablar de las maravillas de la música en la infancia. Te voy a explicar por qué es mucho más fácil llegar a los niños y niñas a través de la música que a través de la palabra. Hablaremos sobre la música que utilizan en el método Waldorf y para acabar tenemos un invitado que sabe mucho más que nosotras sobre música para acercarnos a la musicoterapia. Perfecto. Contenta me tienes, un podcast sobre crianza y resistencia, con Inés Aparicio y Elena de la Torre. Bueno, Elena. Último episodio de la temporada. ¡Qué fuerte! Y con invitado. Es que esto ya... Bueno. Es muy profesional. Sí. Llevamos diciéndolo desde el episodio 2. Pero esta vez sí. Esta es de verdad. Vale, me voy a centrar. A ver, la música es una de las más antiguas formas de arte y ha estado presente de diferentes maneras en prácticamente todas las culturas humanas. Se pueden emplear métodos tradicionales con instrumentos y voces, improvisar con objetos de uso cotidiano, como lo de las copitas de cristal, que a mí me fascina, me parece increíble. magia, sí. O utilizar programas informáticos de creación musical. Vamos, que se puede. Se puede hacer música de muchas maneras y las personas llevamos incorporado un instrumento valiosísimo, que es la voz. Que está muy bien que la voz está acompañado de buen oído, ¿vale? Porque si yo tengo muy buen oído, no tengo voz. Hay gente que tiene voz y no tiene oído. Bueno, no sé, esto me lo estoy inventando. No, pero es verdad, ¿no? O sea, puedes tener un oído estupendo y la voz... Es lo que me pasa a mí. Bien. Pero ¿por qué o para qué hacemos música? ¿Qué necesidad tenemos los humanos? Eso seguro que está estudiado. Pues mira, la música tiene muchas finalidades, ¿vale? Entre otras, la de suscitar experiencias estéticas y emocionales en el oyente, la de expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos, ideas e incluso puede tener un fin terapéutico. Y no lo hemos puesto aquí en la lista, pero también podemos hacer la reanimación cardiovascular. Esto ya lo hemos hablado. Con la canción de la Macarena. Sí, ese es otro de los fines de la música súper importante. Salvar vidas. Sí. Ya está. Oye, pues hay una ONG, voy a aprovechar a hablar de ella, que la tía Merce está ahí. Que se llama Música para Salvar Vidas. Anda. O sea, no tiene nada que ver con la Macarena, con la Macarena y la reanimación, pero se llama así. ¿Y qué hace? Pues lo que hace es que coge a personas de Uganda que cantan y bailan fenomenal y entonces hacen giras por el mundo. Ay, y qué todo bonito. el dinero que ganan, además de para ellos, es para el pueblo. Qué... Gente de aquí acoge en sus casas a las personas que vienen de gira. Merce acogía en su casa a una mujer que cantaba increíblemente. Y como, bueno, pondremos en la cajita de descripción por si alguien quiere participar en esta ONG, que me parece muy Música chula. Para salvar vidas, muy chula. Vale. La música cumple una función de vital importancia en el desarrollo cognitivo del ser humano. Está relacionada con el pensamiento lógico-matemático, la adquisición del lenguaje, el desarrollo psicomotriz, las relaciones interpersonales, el aprendizaje de lenguas no nativas y potencia la inteligencia emocional, entre otras. Te cagas. ¿Cómo es posible que la música intervenga en todo esto? Ahora entiendo mi poco éxito con los idiomas. Yo no estudié música más allá de la flauta Hohner. Entonces, claro, de ahí me pueden venir mis lagunas. Claro, es eso. Vale, yo que soy una analfabeta musical, 100%, voy a intentar por todos los medios que este episodio se entienda para gente que no ha vuelto a ver un pentagrama desde quinto de primaria. A ver cómo lo conseguimos. Me gustaría que nos hablaras de los principios de la música y su uso con la infancia. Voy a hablaros de la escala diatónica y pentatónica. Y esta información la he sacado del libro de Tamara Chubarovsky, Cuentos para ver, oír y sentir, tomo 1. Es un libro fantástico. Aquí vienen todos los teatrillos que hace ella y además habla de la música, ¿vale? Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de esto, tenemos sorpresas para la segunda temporada. Bueno,
El caso es que la escala diatónica, que es la que nosotras conocemos de toda la vida, do, re, mi, fa, sol, la, si, se compone de 7 notas, de las cuales hay 5 tonos y 2 semitonos. Es relativamente moderna ya que surgió en el Renacimiento y antes se utilizaba la escala pentatónica, que solo está compuesta por 5 tonos. En los cantos gregorianos, la música antigua china, egipcia, persa y también en la cultura indígena andina predomina esta escala. Insisto en mi nivel de alfabetización musical, que estará en 2 de 10, más o menos. Vale. Yo me sé lo de las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si. Bien. Entonces ahí hay 5 que son tonos y 2 que son semitonos. Desarróllalo brevemente, por favor. Y, además de eso, Vale. no me puedo creer que se pueda hacer música solo con 5 de las 7 notas. Eso no es como hablar sin la E, por ejemplo, o sin la I. ¿Es un poco así? Sí. Lo que pasa es que entre do y re hay un tono de distancia. Entre la nota do y la nota re hay un tono. Entre re y mi hay un tono. Entre mi y fa hay un semitono. Fa, sol, un tono. Sol, la, un tono. La, si, un tono. Entre si y do, un semitono. Vale. Entonces es la distancia entre... O sea, aquí están las 5 notas Sí. y aquí en medio Eso es. están las otras 2 que son semitonos Eso es. y que son las culpables de que la música sea muy complicada. Podemos que si decir quitásemos así, sí. esa, a lo mejor la música no sería tan maravillosa, pero sería más fácil. Sí, efectivamente, es eso, es eso. Vale. En un piano todas las teclas negras son los semitonos, ¿no? Tú puedes tocar el do y si luego tocas la siguiente tecla negra es el do sostenido, que es medio Eso tono. ya, o sea, vamos a ver. Es medio tono más alto, simplemente. Vale. Si quitáramos Todas las teclas negras. y además el fa y el si, tendríamos como un piano pentatónico. Y todo lo que tocáramos sonaría bien porque no habría disonancias. Vale. ¿Vale? Es un poco lo que decías tú de hablar sin la E, sin la E, sin la I. La característica fundamental de la escala pentatónica es que no tiene semitonos y por tanto no puede sonar mal, no genera disonancias. Vale. He traído un xilófono. Este, no sé si se ve con el ordenador, pero bueno, es este xilófono. A ver, póntelo un poco más Aquí. de pie, así. Ah, ¿así? Sí. Vale. Que no es una tabla de lavar ropa. Es Yo un que he lavado xilófono. tanta ropa en el río, Sí, ¿verdad? Sabes de lo que hablas. sé de lo que hablo, pero habré visto más tablas de lavar ropa que xilófonos. Fíjate cómo está mi cultura musical. He traído este xilófono que me regaló mi madre y lo compró en la Escuela Libre Micael, que para quien no la conozca es la primera escuela Waldorf de España, ¿vale? Entonces lo voy a tocar un poco para que veas a qué me refiero. Da igual lo que toques, que suena bien. Además de eso, A ¿no te ver. suena oriental? Súper oriental. Pues Me esta suena es- Mulan. Aquí, aunque haya más teclas, por así decirlo, no sé cómo se llama en el xilófono. Barritas de hierro. Barritas, sí. Se están repitiendo las mismas 5 notas, ¿vale? Vale. Bueno, entonces aquí puedes motivarte porque da igual, no va a existir disonancia. Sin embargo, en la escala diatónica sí encontramos disonancias. Y si tocas, por ejemplo, 2 notas a la vez que van juntitas, ¿vale? Te va a sonar fatal. Ah, ¿Vale? Entonces, bueno, esta escala tiene un montón de reglas estrictas y si te sales la de 7. La de 7, la diatónica, tiene muchas reglas estrictas y si te sales de ellas puede sonar mal. Vale. Es decir, para tocar en esa escala Hay hay que que saber para que quede bien. Sus leyes armónicas, además, hacen que el sonido siempre llegue a tierra, ¿no? Como el chimpón, ¿no? Como pum. Es verdad que también puedes usarla para que quede como más volátil, pero en general hace que el sonido llegue a tierra. Vale. Disonancia significa suena mal, ¿no? Sí. Venga. O sea que si yo ahora, a mis 30 años, decido ponerme a estudiar música o cuando me jubile, por ejemplo, voy a evitar por un tiempo la escala diatónica y me voy a centrar en la pentatónica. Me van a dar un xilófono de colores con la escala pentatónica y voy a ser feliz durante un tiempo porque todo lo que haga con eso va a sonar súper fenomenal. Pues ojalá fuera así, pero la realidad es que en la enseñanza de la música tradicional se enseña siempre con la escala diatónica, la pentatónica no se utiliza.
Vaya, hombre, pues me parecía a mí con Claro. muchas ventajas. Y esto es lo que decía Rudolf Steiner de la pedagogía Waldorf, que precisamente esta era la escala que había que utilizar al principio, ¿no? Porque es mucho más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que harían? Te enseñarían estas reglas y normas de la escala diatónica poquito a poco. Vale. De todas maneras, como a ti lo que te van a enseñar no es a componer, sino a leer lo que una persona que conoce todas las normas ha escrito, No quiero llegar yo a ese nivel. no te tienes que preocupar por eso. Vale. Con que toques o cantes lo que pone ahí está bien. Todo está Aprender a controlado. leer, ¿no? Sí, eso Vale, es. vale. Leer e interpretar. Quiero dejar claro que no voy a ponerme a estudiar música. Bueno, por otro lado, la música pentatónica, si te familiarizas con ella, puedes rápidamente improvisar canciones que te dé por ahí. Sí. Cuando ya como que te acostumbras al sonido y a las notas, ¿no? Entonces, como no suena mal, pues tú es como que Improvisas puedes ahí. componer fácilmente, ¿no? Ujú. Cito esta frase que dice Tamara en su libro, ¿vale? Ujú. Esta música nos mantiene en un estado de ensueño, leve, ligero, por no estar marcado el compás ni la armonía y carecer de finales definidos. Pues ese es el estado de ensueño que quiero yo para mi jubilación. O sea, que no descarto ponerme a estudiar. Dices que tu madre te compró este xilófono en el mercadillo de una escuela Waldorf. ¿Qué relación tiene la pedagogía Waldorf con la música pentatónica? Ahí quería yo llegar. Pues Rudolf Steiner, el padre de la pedagogía Waldorf, recomendó ofrecer a los niños y niñas este tipo de música, la música pentatónica, hasta los 9 años. Esto no quiere decir que yo esté recomendando que tú no le puedas usar otra música para los niños, ¿eh? Igual alguien que sea súper estricto de esta pedagogía Waldorf, sí que lo hace, ¿vale? Yo creo que se pueden mostrar ambas y que es verdad que esta tiene unos beneficios igual que la otra, ¿vale? Sobre todo que tú no te vas a equivocar. O sea, claro, yo veo, sin es más tener fácil. ni idea, insisto Sí. que no tengo ni idea, que es más fácil que les motives y tal, porque tú no la vas a cagar, no vas a sonar mal, porque todo suena bien, todo lo que hagas. Sí, tú puedes usar este xilófono, ¿no? Haciendo acordes, es decir, tocando 2 notas a la vez, nunca te va a sonar mal. ¿Con 2 palitos? Sí. Ay, qué cosas. Qué cosas estoy aprendiendo hoy, de verdad. Y no te va a sonar mal nunca, ¿no? Es como guay en ese sentido. Ujú. Tamara cuenta en su libro que en su momento a ella le parecía, cuando estaba ella estudiando pedagogía Waldorf, la música pentatónica le parecía muy sosa, ¿vale? Además que ella es muy animada, ¿no? Entonces esto le parecía como, esta música. Ya. Pero que al ser madre se dio cuenta de que era muy adecuada para los niños y niñas pequeños por su sencillez, armonía y sensación de calma y ligereza. Ujú. De hecho, dice textualmente: rápidamente pude comprobar sus efectos relajantes y armonizantes tanto en mis hijos como en mis alumnos. Es que es súper relajante, ¿eh? Es muy relajante. Además, su sencillez permite a los niños y niñas pequeñas aprenderla fácilmente. Las canciones pentatónicas ayudan a relajar, a aquietar y a crear un ambiente tranquilo. Yo digo. Sí, tú las utilizabas. Yo las he utilizado mucho para antes y después de un cuento, para cuando preparaba la sala antes de ir a dormir y para momentos de transición que normalmente son como más agitaditos, entonces como Sí. de fondo, ¿no? De hecho, Tamara la describe en su libro como una cortina de fondo, ¿no? Como algo que está de fondo y está tranquilizando, como poniendo un marco relajante. Ujú. No exige atención y sí que calma. Da fluidez, incluso para recordar las normas. No para explicarlas y ponerlas, sino cuando tú ya le has dicho a ese niño o niña 20 veces la misma cosa. Fulanito, no metas el dedo en el ojo a Menganito. Eso es. Es que las maestras Waldorf son conocidas por esto. Ay, es que me un poco nerviosa, me Sí. pone un poco nerviosa. A mucha Bueno. gente le pone nerviosa. En plan, deja el grifo del agua. Yo no lo Ya podría no te rías que me soportar. río. Por favor. O sea, si yo fuera niña, acabaría metiéndole un tenedor en el ojo a esa maestra Waldorf. Te lo juro. Deja eso donde estaba. Es que son los Flanders. Es muy Flanders. Soy una profesora Flanders. Digo, Waldorf. ¿Sabes? Es muy Flanders, es muy Flanders. Bueno, pero que está muy bien, que seguramente a muchísima gente le encante. A mí me da pereza. Claro, o sea, la cosa es que tú no puedes hacerlo todo el rato.
O a lo mejor misma melodía todo el tiempo ahí. Sí. O misma Los melodía niños todo se el cogen tiempo. una baja por Claro, depresión. hay que variar, y no solamente eso. O sea, obviamente si alguien está pegando a otro alguien o si es un momento muy tal, pues tú vas y Deja con de tu... ahogar a ese niño. Vale. lo Tú entiendo. vas con tu firmeza amable y tú pones tu límite bien puesto. Pero cuando es un momento de juego en el que ves que un niño va a hacer tal, cuando están todos los niños hablando en su Sí, juego eso sí. o poniéndose los zapatos, abrigos, como es un Dos momento de barullo. 2 veces al día, máximo. ¿Y Ese es tú? mi límite sano para las cancioncitas Waldorf. Y tú te pones a hablar por encima de ellos, generas más ruido. Pero Claro. si tú cantas, captas su atención. Eso sí que es verdad. Que ahora lo vamos a ver, ¿no? Sí. Entonces, ahí está la cosa. Otra cosa es que tú solamente hables cantando, que entonces ahí entiendo que digas... Es como "Uf". vivir en un musical. Pero yo quiero aclarar, ¿vale? Que no es que las maestras Waldorf hablen cantando solamente, ya, es ya. que utilizan esta herramienta. Mucha. Algunas más que otras. Y es verdad que es como una cosa que se dice que solamente cantan, pero no es verdad. Yo he estado en escuelas Waldorf que Y hacen que más cantan cosas. y hablan y todo, y es increíble la sensación de calma que consiguen. Evidentemente, pues habrá alguna maestra Waldorf que solo cante, pues probablemente, pero no todo el rato. Vale. Bueno, ¿Hay alguna cancioncilla que tú usarás? sí, mira, esta que Hadas venid, que esta te la sabes, ¿no? Hadas venid, no hemos llegado, que el cuento ya va a comenzar. Esa te la escuché yo por primera vez cuando eras madre de día. ¿Te acuerdas que fui a visitaros a contaros un cuento a los Sí. 4 niños que Sí. tenías ahí? Sí. Y luego yo la he utilizado, esa musiquita, Mm. que es pentatónica, claramente. Sí. Es claramente pentatónica. Sí. Para traerlas al baño. Mm. En lugar de gritar, Sí. que es lo que me dan ganas de hacer, les canto con esa musiquita, niñas, venid al baño ya. Bueno, no voy a cantar porque yo insisto que no tengo buena voz. No quiero dejarme en ridículo así de gratuitamente. Pero puedes decir la letra, aunque sea. Niñas, venid al baño ya, que estáis muy sucias, creo que le decía. Sí, muy sucias. Vale. Bueno, entonces ellas, blup, como las ratitas de Amelín, como los niños del cuento de Amelín, vienen y luego me hacen cantar gilipolleces durante todo el baño con esa Claro. musiquita. Y les gusta y Sí, juegan sí, a sí, que les tú vayas encanta. cambiando el contenido, ¿no? Sí. Mira, y luego otra que he usado mucho con esta característica que decía Tamara, como de cortina de fondo, Sí. cuando preparaba el ambiente para ir a dormir, vas cerrando cortinas, vas sacando los colchones, recogiendo y tal, cantaba El viento nocturno. Voy a cantar solo la primera estrofa. Escucha el viento nocturno en las montañas nevadas. Duermen los pajaritos y los pequeños enanos. Ay, tías, que me dan ganas de irme a dormir yo. ¿Verdad? Ay. Y esto les calma a ellos, pero también a mí. Sí, sí. No es como que Baja es verdad que- revoluciones. baja revoluciones. ¿Por qué usamos tanto la música con los niños? Desde que nacen les cantamos. Pablo Sainz Villegas, guitarrista español muy reconocido, comentaba el otro día en una entrevista en Radio Nacional que la música, esto lo dijo él textualmente, ¿vale? La música es el lenguaje de las emociones y que esto es universal a todos los seres humanos. Yo siempre digo que los niños y niñas son pura emocionalidad. Vale, y si me cuentas lo que dice la neurociencia, porque tú y yo sabemos que algo has encontrado al respecto. No disimules, Elena, ¿eh? Lo que nos puede gustar a ti y a mí, una buena explicación científica de las Madre cosas. mía. Me he vuelto un poco loca con este tema, ¿vale? Estuve buscando mucho para responderme a mí misma porque yo siempre digo esto de los niños y niñas son pura emoción. Y no me gustaba nada la información que me salía. O sea, así no de entendías lo que te salía, ¿no? yo lo que leía me saltaban como contradicciones con todo lo que he aprendido de Sally Goddard en El niño bien equilibrado, Ah, ¿no? sí. Que hemos hablado mucho aquí de ello, y yo decía, esto No me encaja. Digo, quizás es porque yo no entiendo el funcionamiento global del cerebro. Entonces igual, cogiendo esta información, aquí hay algo que me estoy Ya. perdiendo. Pero bueno, el caso es que la teoría que me salía todo el rato era la de los 3 cerebros,
Que no sé cuál es. La del cerebro reptiliano, límbico y el neocórtex, el prefrontal, no sé cómo lo denominan, ¿vale? Bueno, como que dice que el cerebro se desarrolla primero el reptiliano, luego el límbico y luego el otro. Pero claro, el límbico es el de las emociones. En ti no te cuadra que los niños... No. Ya. No me cuadraba, es como no, si las emociones y lo emocional está desde el principio. Súper activo desde el principio. Y no solo eso, sino que ponían la amígdala en el reptiliano y yo ahí ya explotaba mi cabeza. O sea, no te estoy entendiendo, pero sí. Bueno, vale. La amígdala es el órgano del sistema límbico, entonces no puede estar en el reptiliano. Bueno, que venga Nazaret Castellanos, por favor, a explicarnos esto. Es una bióloga que me gusta muchísimo. Pero que nos lo explique fácil, ¿eh? Sí, ella lo explica súper fácil y lo entiendes súper bien. Además la tía habla así como con una voz súper tranquila y tú te enteras de todo. Entonces... Bueno, yo la escribí, debe estar muy liada porque no me ha contestado, pero yo lo voy a seguir intentando porque yo necesito que Nazaret Castellanos me explique esto. Bueno, el caso es que por fin encontré más cosas que explicaban. Otra forma de entenderlo. Cuadraba mucho más con todo lo que yo sé de neurociencia hasta el momento, que no es tanto, pero bueno. Comienza con esa brillante explicación, por favor. El cerebro se desarrolla de 4 formas simultáneas, de atrás hacia adelante. Primero, en las estructuras visuales. Por ejemplo, un niño o niña de 6 meses ya ve prácticamente como un adulto. De dentro hacia afuera, que es lo que a mí me interesaba. Del sistema emocional situado en el sistema límbico hacia el córtex que procesa y almacena la información. De abajo a arriba, desde la parte que controla las funciones básicas, que es el bulbo raquídeo, al neocórtex. Y de derecha a izquierda. De hecho, el hemisferio derecho está más activo al nacer y es un poquito más grande. Entonces, por tanto, el cerebro empieza a desarrollarse desde el sistema emocional situado en el límbico, cuyo órgano es la amígdala, hacia el córtex. Entre el nacimiento y los 5 primeros años de vida se desarrollan casi por completo estructuras como el bulbo raquídeo, que controla funciones básicas como la respiración, ritmo cardíaco, regulación de la temperatura, y el sistema límbico, que es el centro de procesamiento emocional por excelencia, y ya más adelante se desarrollan otras estructuras de maduración más tardía y más compleja del neocórtex. Ay, me encantan estas explicaciones. Vale, entonces esto explicaría que los niños son pura emoción. Todavía no se ha desarrollado el neocórtex, que es el que permite procesar a nivel cognitivo, pensar, razonar, etc. Por tanto, la música, que es el lenguaje de las emociones, y la infancia, en la que predomina el sistema límbico emocional, podríamos decir que son uña y carne. Totalmente. Es mucho más fácil llegar a un niño o una niña cantando que hablando y usando palabras, porque su cerebro aún no está preparado para procesar a niveles cognitivos complejos. Claro, o sea, es mucho mejor que no empieces. Ponte el abrigo, Manolito, que hace mucho frío, que te vas a coger un catarro, porque venga, es que los virus abrigo. No sé qué, porque no debemos igual. ¿Qué tal? Que ya sabes que la abuela que si no se enfada... Ponte el abrigo, que hace mucho frío. Vale. Yo, sí. Bien, voy a empezar a hacerlo más. Llega más, y sobre todo cuando tienes varios niños. Oye, antes cuando hemos empezado a presentar el tema, te he preguntado que para qué hacíamos música y me has dicho un montón de finalidades y que incluso servía para hacer terapia. Sí, y nos apetecía mucho cerrar esta temporada con algo bonito y especial. Hoy tenemos con nosotras a Pepe Carmona, músico y musicoterapeuta. Hola, hola. Hola, Pepe. Hola, Pepe, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy bien, buenos días, chicas. ¿Qué tal vosotras? Muy bien, nos hemos enrollado como persianas. No sé cuánto tiempo hemos tardado en llamarte. Bueno, no pasa nada. Luego hacéis un podcast de 3 horitas que está bien para los viajes largos. Bueno, vamos a ir con la ronda de preguntas. Voy a empezar yo. ¿Cuál es la relación de la música y las emociones y qué es la musicoterapia? En primer lugar, lo del tema de las emociones. A ver, la primera forma que tenemos los seres humanos de comunicarnos, ¿vale?, tanto emocionalmente como no emocionalmente, es la musical, mucho antes que la verbal. No sé si sabéis, bueno, vosotras habláis mucho, yo creo que de estos temas, por lo que os he visto y escuchado, ¿no? Y la primera forma de comunicación que tiene un bebé cuando sale del vientre de su mami, ¿no?, es llorar, ¿no? Sí. Y también sabréis, ¿no?, tanto por vuestra experiencia como mamis, como, bueno, en un caso como mami y en el otro como profesional también con peques y demás, de que el llanto en los bebés no siempre es igual. O sea, identificamos por un factor melódico, ¿no?, por un factor musical, que un llanto, ¿no?, o un quejío es ya sea porque algo le está molestando
o hay veces que es porque echa de menos a la mamá, o hay veces que es porque tiene frío, y muchas veces incluso las madres y los padres sabemos identificar, que yo también lo digo como padre, qué tipo de llanto es por una cosa y qué tipo de llanto es por otra cosa, ¿no? Antes de hablar cantamos, ¿no? Es así, y nos comunicamos cantando, o sea, porque después del llanto y demás, en el tema de desarrollo del lenguaje hacemos humming, ¿no? ¿Cómo lo has llamado? ¿Hacemos? Humming, cuando hacemos, por ejemplo, ¿no? Como no sabía que se llamaba así. ¿no? Este tipo de cosas que empiezan a hacer onomatopeyas, los bebés. que yo decía, que la mía pequeña se ha comunicado con onomatopeyas hasta los 2 años tiempo. Largos, porque no ha hablado hasta bien tarde. El desarrollo del lenguaje, o sea, es completamente musical. Yo con mi hija lo practico, yo tengo una bebé ahí, bueno, una bebé ya llegando a la niñez casi, ¿sí? de 20 meses, que o sea, es súper musical. O sea, lleva recibiendo sesiones de música desde que nació a todas horas, y el tema del lenguaje se nota muchísimo, ¿no? Como hemos hecho mucho hincapié en cómo decir las cosas, ¿no? En cómo, ¿no? Melódicamente hemos prestado atención a esto, es brutal. Como para decir ayuda, ¿no? Cuando era súper bebé, ella decía ¡aúa! ¡aúa! Y nosotras identificábamos que era ayuda, ¿no? Antes de empezar a decir la A con la yu y con la da, ¿no? O sea, por un factor melódico, ¿no? Os voy a contestar también a la segunda, ¿no? A la segunda pregunta, que es la musicoterapia. Esto es súper guay que, bueno, definirlo y también que esté claro, porque hay una confusión, ¿no? Como es una disciplina que es, bueno, se piensa que relativamente nueva, pero bueno, tiene unos cuantos años ya. Lo que pasa es que sí que es verdad que en España está con la regularización y demás, y todavía no está como muy vista. Y qué es la musicoterapia y qué no es musicoterapia también, ¿no? Entonces, la definición de musicoterapia, hay muchas definiciones. De hecho, hay un libro de Brucia de un musicoterapeuta, que es unas 300 páginas en las que se cogen todas las definiciones de musicoterapia a lo largo de la historia. O sea, pero bueno, la más, a lo mejor la más acorde, ¿no? La más estándar, la que reúne la World Federation of Music Therapy, que es el organismo, digamos, que internacional más importante. Reúne como 3-4 conceptos que son importantes en la definición. Es el uso de la música y sus elementos, ¿vale? Los elementos de la música, la armonía, ritmo y melodía, ¿vale? Por un profesional especializado, no en musicoterapia, no en música, sino en musicoterapia, ¿vale? Utilizada en ámbitos, por un lado, médicos, en ámbitos educativos o en ámbitos, llaman cotidianos, sociales y demás, ¿vale? Con el objetivo de mejorar la salud o bienestar de las personas, ¿vale? Aquí hay como varias cosas que son importantes en esta definición. Primero, es el uso de la armonía, la melodía y el ritmo, por un lado, que son los elementos de la música y la música. Esto, si no lo hace un musicoterapeuta, un músico no puede hacerlo. Por eso existe también la especialización. Porque es decir, cuando yo hago una sesión de musicoterapia, no se trata de que yo toco y la persona que tengo enfrente se emociona, ¿vale? Porque a lo mejor la emoción esa no es positiva y yo no sé dirigirla si no soy musicoterapeuta, si soy músico. De hecho, a mí mi primera experiencia me pasó que empecé a tocar en un hospital, no era musicoterapeuta, y estaba en una unidad, creo que era de diálisis o algo así, y habían como 3 personas llorando, y yo dije, uy, qué guay, me fui a casa como en plan de tocar el corazoncito. Y luego cuando empecé a estudiar el máster de musicoterapia, dije yo en plan de, uy, igual a esas 3 personas, en lugar de tocar el corazoncito, se lo fastidié. Ya, o sea, no era precisamente lo que necesitaba. No tuvo una despedida festiva, no tuvo una conducción de eso, ¿no? Como de recoger la emoción, ¿no? Como qué pasa con la emoción que abres, ¿no? Cómo acompañarla luego. Sabes lo que estamos trabajando con esa emoción. Musicoterapia de trabajo, por ejemplo, trabajado mucho con duelo. Imaginaros el tema del duelo, en la elaboración de un duelo, en el acompañamiento, ¿no? De las diferentes fases de un duelo. Pues todo lo que se toca a nivel emocional. Imaginaros que terminas, que cierras una sesión y te deja a la persona esa polvo, ¿no? Más que, o sea, viajas por muchas emociones y tienes que despedir la sesión de una forma un poco afectiva, ¿no? Eso un músico no lo puede hacer, no está capacitado, ¿no? Un musicoterapeuta sí, para eso se estudia, ¿no? Lo que sí estaría bien, chicas, es diferenciando de lo que también creo que lo he posado un poco, de lo que es musicoterapia, de lo que no es musicoterapia, ¿vale? Si yo lo que yo decía, por ejemplo, de que yo voy al hospital y toco una canción o lo que sea, ¿no? O hago un concierto y hay muchos niños y, bueno, eso es música para niños, ¿vale? Pues es música para niños, eso es música benéfica, se llama, es música que puede ser beneficiosa para las personas que están delante, tienen un componente lúdico y ya está, ¿no? La gente se lo pasa bien y ya está, o voy a tocar un hospital, o voy a tocar una residencia de ancianos, o lo que sea. La musicoterapia, los objetivos son terapéuticos y estos objetivos están definidos antes de hacer una sesión. Claro. Sí, en Gestalt dicen mucho, ¿no? Que hay como muchos caminos para transitar una emoción, para procesarla, ¿no? Y hay muchos, ¿no? Y de hecho la Gestalt es como muy conocida porque hay millones de técnicas distintas, tienes técnicas corporales, técnicas con la voz. Esto sería otro camino, ¿no? Para llegar a la emoción y a vivencias. Exacto. Vale. Tengo una duda, una curiosidad fuera de guión, Pepe. Cuando yo te escuché el término musicoterapia, a mí me vino el efecto Mozart. Que creo que es una cosa, ¿no?
que, claro, yo no, o sea, no, lo único que yo sé de esto es que se utilizaba, puede ser en psiquiatría. En psiquiatría es que se ha utilizado lo que es la música de muchas formas. De hecho, la metodología más conocida, más famosa, que nació ahí en temas de psiquiatría y demás, es una metodología que se llama Jing, que es bastante guay, que de hecho estaba aprobado por el Congreso de Psicología y demás, que está bastante guay. Pero lo del efecto Mozart, yo lo que tengo oído del efecto Mozart es que hubo unos estudios, ¿no?, que se hicieron que decían que la música tanto de Mozart como de Bach también se hablaba, ¿no?, por los componentes que tenía a nivel melódico, armónico y demás, que todo era como música muy consonante. Creo que en el programa de hoy habéis hablado de consonancias, ¿no?, y de disonancias también, sí, ¿no? de Que suena bien, que suena mal. Mira, como todo consonancia me has pillado. armónicamente muy lindo, ¿no?, como muy tal, supuestamente es beneficioso para muchas cosas. Se habla de psiquiatría, que bueno, que está bien, porque Bach armónico es guay, y en psiquiatría se entienda que no haya armonía, como por ejemplo en el jazz, en el flamenco, ¿no?, en músicas así también tradicionales, ¿no?, que se busca una armonía sencilla, ¿no?, sobre todo dirigida, ¿no?, como decíamos por un musicoterapeuta. Pero es verdad que el efecto Mozart lo del efecto Mozart, hubo muchas cosas después de todo esto. De hecho, se pensaba que, por ejemplo, se utilizó lo del efecto Mozart, ¿no?, que hablábamos, por ejemplo, para trabajar con bebés en gestación, ¿no?, con mujeres embarazadas. Porque decían que la música era tan guay y tan en paz, que decían, bueno, pues le ponemos Mozart a mi hija todos los días, sí, a mi hijo. He pasado por ello. Y luego he escuchado eso. Y claro, y esta niña y a este niño no va a tener rabietas en su vida, va a ser súper inteligente y va a ser todo brutal, ¿no? Bueno, claro. Yo me sentía culpable porque me gustaba el reggaetón. Sacaron hasta unos utensilios que se metían por la vagina, ¿no, de las mujeres. Con un altavoz en el que le ponías a Mozart y a Bach para que le entrara más directo. Se descubrió que realmente la mejor música para los bebés, o sea, bueno, para los que están por nacer, ¿no?, es realmente la música que le gusta a los padres. O sea, lo que le gusta a su madre. O sea, si a la madre le gusta el heavy metal, bueno, mejor balada de heavy metal que un heavy metal muy rápido, le va a producir y le va a comunicar a nivel hormonal y a todos los niveles cosas positivas a su bebé. Y está comprobado con estudios científicos que después hay bebés que a partir de X meses y tal recuerdan esa música que han escuchado durante la gestación y le producen placer o le producen lo contrario, ¿no? por si son de gustos también de los padres y demás. Claro, o sea, yo entiendo que Mozart se desmanteló un poquito. Sí. Yo entiendo que, claro, si a ti Mozart te pone nerviosísima, pues a lo mejor no te ayuda nada, y menos si te está metiendo por la vagina un micrófono. Un tampax musical. El tampax musical que dice Inés, o sea... por favor, tenemos otra pregunta. Dentro de guión. Está ya dentro de guión. ¿Cómo influye la música en el desarrollo cognitivo? Porque se dice mucho esto de que la música es muy buena para aprender las matemáticas, pero yo he tocado el piano 14 años de mi vida y soy nula en matemáticas. Es lo que le he dicho yo antes, que a lo mejor si no hubiera aprendido música no hubiera sabido ni contar el cambio en una tienda, o sea, hubiera sido mucho más nula en matemáticas. No, ¿sabes qué creo que pasa? Bueno, en el desarrollo cognitivo, el tema de la música, a mí me pasa exactamente, creo que lo mismo que Elena. O sea, yo normalmente, de hecho, a mis alumnos que doy clases de armonía moderna y demás, ¿no?, de armonía de jazz, cuando hago los dibujos, los cuadros en una pizarra con todos los acordes, como sumando novenas, que si la trecena bemol, que si tal, o sea, eso es física cuántica. Y de pronto tengo que multiplicar, yo qué sé, 3 por 16 y es como en plan de, a ver, ¿cómo era? A ver, dame un papel y un boli, dame una calculadora. Es horrible. Sí. O sea, lo que pasa que, bueno, sí que lo que sí que ayuda en el tema del desarrollo cognitivo, lo que es la música, por supuesto. De hecho, se ha comprobado, ¿no? Ha habido muchos estudios que se hacen con electroencefalogramas, que es una monitorización a nivel neurológico de qué actividad hay en tu cerebro cuando haces cierta actividad, ¿no? Se han hecho estudios, por ejemplo, de personas tanto escuchando música como tocando instrumentos para ver qué áreas del cerebro se activan, ¿no? Cuando están escuchando esa música o tocando ese instrumento. Y casi todos los que han concluido es que se activa casi la totalidad del cerebro. O sea, imaginaros que cuando estamos haciendo, yo qué sé, cuando estamos cocinando algo, se te activa, pues yo qué sé, las funciones superiores, la corteza prefrontal, para poder organizar, para tal. Con música, todo. Y no solo tocando, también escuchando, ¿no? De hecho, se han hecho hasta operaciones que se han visto que se han hecho muy virales de operaciones que se hacen a nivel de cerebro, ¿no? De tumores que se han quitado de una persona que toca el violín y tocando el violín mientras le quitan el tumor porque si deja de tocar el violín o toca mal, a lo mejor está tocando un área que no es recomendable y que está relacionada con el lenguaje o con lo que sea. Entonces, según estos estudios, es lo que os digo, la música, escucharla como tocarla,
afecta a la totalidad. Y de hecho hay hasta también estudios que dicen que, por ejemplo, bueno, que ayuda a que haya una mayor conexión entre hemisferios, ¿no? Entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, entre el matemático, ¿no? y también el más emocional y demás. Y de hecho nosotros eso lo utilizamos en musicoterapia pues, para objetivos concretos terapéuticos. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con personas mayores, ¿no? Con patologías como Alzheimer, Parkinson, con demencia. Y ayuda a mejorar, pues, o con TEA, ¿no? También con niños, imaginaros, pues a la concentración, de la atención, al desarrollo del lenguaje. Hay pacientes que por Alzheimer, por ejemplo, inhiben el lenguaje pero al 100%, o sea, que no hablan. De pronto estás en una sesión, acaban hablando y te dicen una serie de cosas, se comunican con sus familiares y luego a lo mejor termina la sesión y en media hora ya no vuelven a hablar, ¿no? Ostras, pero ayuda a desinhibir esas funciones, ¿no? Que tienen completamente inhibidas O sea, es como un por la interruptor. enfermedad y demás. Un interruptor del De cerebro. hecho, en el diario de Noa, ¿vale? Sí. Dato coloquial. Es verdad. Ella, ¿no? Que tiene un Alzheimer súper avanzado, en el momento en el que se pone a tocar, ¿no? Y le dice, está tocando de memoria. De repente, cuando toca, se le activan un montón de recuerdos. Completamente. No Yo, de hecho, o sea, de anécdotas de estas tenemos, yo creo que no para lo que es el podcast, sino para unos cuantos cafés. O sea, pacientes míos a día de hoy, o sea, pero brutales. O sea, el otro día, por ejemplo, con un paciente de Alzheimer que tiene no es un Alzheimer muy severo, pero que es incipiente, pero que, bueno, que son también edades que es difícil recordar cosas. Sí. De pronto estar tocando una canción de Machín, ¿no? Dos gardenias para ti. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, ¿no? Y de pronto decir en plan de, recuerdo a mis 5 años, que como era el mayor de los nietos, mis abuelos me llevaron a un restaurante a cenar en Galicia. Y de pronto de sorpresa salió Machín. Y actuó esa noche. Y luego le pregunté a los hijos y dijeron, pues nos acabamos de enterar de esta historia. Pero lo contaba con total seguridad y que era de real. Porque luego cuando lo volvimos a tocar en otras sesiones, volví a recordar la misma anécdota, diciendo, ostras, mi abuelo me llevó, me tenían súper mimado y de pronto me metieron la sorpresa de que ahí estaba Machín, ¿no? Y recuerda todos los conciertos que vio de Machín en los años 50, en los 60, en el Retiro, que dice que había como un sitio donde hacían conciertos y tal, y que venían los Panchos, Machín y toda esta gente, y se acuerda a la perfección. Es como la música tiene esto como, no sé si os pasa, con algunos perfumes de algunas personas. Yo tengo un perfume de una ex, que me encuentro a una persona que pasa a 300 metros y que acabé mal con ella, aquí a 300 metros por la Plaza Mayor, y la abuelo y me pone me desquicia, me pone de los nervios, ¿no? Pues tiene esa capacidad de evocación y demás. Pero que digo, a nivel de desarrollo cognitivo, pues, con todas las funciones, es decir, a nivel de mejora con TEA, que se trabaja muchísimo, ¿no? Que hay mucha metodología, por ejemplo, con autismo y también con trastorno del déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, o sea, para el tema de mejora de la atención, para el desarrollo del lenguaje, para concentración, o sea, y de hecho son cosas medibles, o sea, son cosas cuantificables. De hecho, está esto de que la parte emocional y la parte de la atención, que es necesaria para el aprendizaje, está en el mismo área del cerebro. ¿No? Esto lo explica mucho Tamara, ella, cuando habla y habla de lectoescritura y de la importancia de la emocionalidad en el aprendizaje. ¿Cómo se ha usado la música de manera terapéutica a lo largo de la historia? Si nos vamos, por ejemplo, a la... creo que era Platón, ¿no? Que decía, la música es para el alma lo que la gimnasia para el cerebro, ¿no? O sea, eran como conscientes, y de hecho en la escuela creo que eran prácticas y demás, se utilizaba la música como asignatura principal, igual que el deporte, ¿no? Que eran como dos cosas, primero lo físico y luego la música como a nivel emocional. Lo que pasa es que no se hacía desde un punto de vista, por supuesto, musicoterapéutico, ¿no? No terapéutico, sino de crecimiento personal y de aprendizaje y demás. Luego, por ejemplo, se recuerda y se sabe porque hay cosas escritas sobre ello, que por ejemplo hubo un rey, creo que era Jorge III, si no me equivoco, de Reino Unido, que tenía un trastorno bipolar. Y, por ejemplo, uno de los tratamientos que sí que recibía por prescripción, digamos, médica, si se puede decir de la época, porque estamos hablando, si no me equivoco, de finales del 18, principios del 19, que viniera ahí toda la cámara a tocarle las obras de Händel, que era precisamente el compositor de cámara de su anterior, ¿no? Creo que era su padre, que era Jorge II. Y se utilizaba de una forma terapéutica, ¿no? Estamos hablando de hace unos cuantos siglos. Sí, sí. Y es verdad que sí, que cuando sí que se oficializó, como aquel que dice, que ya se empezó a hacer estudios y demás, fue, creo que si no me equivoco, Primera Guerra Mundial más o menos, en las dos guerras mundiales, para los soldados que egresaron, ¿no? Que volvían de la guerra, para temas de trabajo personal, de emocional y demás,
se empezó ya como a hablar de musicoterapia y de hablar de los beneficios y de hacer estudios, porque ya, bueno, se podían, digamos que hacer estudios con muestras representativas, ¿no? Sí. Y demás para ver los efectos reales, ¿no? que tenía. Entonces, más o menos por ahí hay como varias anécdotas, ¿no? Oye, ¿y hoy en día cómo se utiliza? Mira, hoy en día se utiliza, a mí me gusta englobarlo en 3 ámbitos, ¿vale? Porque se utiliza a nivel de, por ejemplo, en ámbitos hospitalarios, lo que son en hospitales, lo que son, pues, yo también hablo en ámbitos hospitalarios en temas de centros de atención temprana, en centros, por ejemplo, de día, ¿no? Con personas mayores y demás, ¿vale? Desde un punto de vista, digamos, como musicoterapia más clínica, ¿no? Y también se utiliza como segundo ámbito en el ámbito educativo, ¿vale? Como ya sea como refuerzo educativo o otros aspectos, ¿no? Y un tercer ámbito que es un ámbito social, ¿no? Como se utiliza, pues, lo que hablamos, residencia de ancianos. Yo he trabajado, por ejemplo, he hecho varios talleres en centros penitenciarios, ¿no? Se utiliza en diferentes ámbitos sociales, ¿no? Por ejemplo, con personas que están en riesgo de exclusión social, ¿no? Como para ayudarles también, ¿no? a tema de autorregulación emocional y demás, y también a conectar con ciertos grupos, construcción de identidad, ¿no? Y una serie de cosas. Entonces son, digamos, que los 3 ámbitos. Y dentro de esos 3 ámbitos, como podéis imaginar, los objetivos terapéuticos con los que trabajamos son completamente diferentes. No tiene nada que ver el trabajo de la concentración, como decíamos, de una persona con autismo, ¿no? que el tema de construcción de la identidad de una persona que acaba de perder a su marido, ¿no? Y que tiene que desempeñar nuevos roles en la familia y que tiene que volver a construirse, ¿no? Qué interesante. Sí. Vamos aquí. Estamos flipando todo el rato. Se sabe muy poquito Bueno, sí. hay poca promoción de esto, poca comunicación del tema de la musicoterapia, pero la verdad es que los que trabajamos, o sea, es que es una cosa brutal. Que o sea, lo constatáis día tras día, ¿no? Claro. Sí, o sea, es que es brutal. O sea, que una cosa, de hecho, es lo que estudia y luego otra cosa es lo que comprueba en el día a día. Creo que pasa igual que con todas las profesiones, ¿no? Sí. Que hay cosas como que son de manuales, ¿no? Y luego cuando estás en el día a día dices tú en plan de wow. O sea, esto nadie me lo contó y es súper importante para la persona con la que estoy trabajando, ¿no? O sea, es la leche. Vale, yo reconozco que tengo muchas resistencias hacia lo alternativo. Me da como mala espina y me da la sensación de que me van a timar. Y aunque me pase el día hablando con Elena, sigo teniendo mis prejuicios. Entonces, a mí, igual que me pasó con las asesorías de sueño, lo de la musicoterapia me sonaba un poco alternativo, pero me dijo Elena que tú trabajaste en La Paz con musicoterapia y eso no es nada alternativo. Entonces, cuéntame, que esto me interesa mucho. ¿Se utiliza la musicoterapia en el sistema reglado? ¿Cómo te explico? O sea, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Porque de hecho yo también soy como muy reticente muchas veces a ciertas cosas, ¿no? Yo soy como muy empírico. Cuando a mí me dicen algo en plan de como muy trascendental, como muy tal, es como en plan de venga. Pero déjame que lo toque, déjame que lo pueda ver, porque si no, yo no me lo creo. Sí. O sea, a mí no me vengáis con milongas de que me vas a... De hecho, la imagen que hay del musicoterapeuta en un hospital es que va ahí con la guitarrita y el paciente de pronto se le ha extirpado el tumor, ¿no? Y no es la realidad. Yo primero lo que intentaría aportar desde el punto de vista profesional, primero que la musicoterapia no es la alternativa a nada. O sea, precisamente si es algo, es un complemento. Vale. Es una disciplina, de hecho, complementaria. Y de hecho, cuando se trabaja en centros, ya sea hospitalario, ya sea en otro tipo de centros, se trabaja de una forma multidisciplinar. Claro. O sea, es decir, y de hecho, yo mismamente tengo pacientes que voy a domicilio, ¿no? Y en cuanto veo un factor que no puedo trabajar yo y que lo tiene que trabajar un psicólogo o una psicóloga o que lo tiene que trabajar un logopeda, pues intento aportarle a la familia, decir, oye, necesitas un logopeda y ya luego vemos si se puede complementar con la música, con musicoterapia. Pero esto no es la solución a tengo un hijo con TDAH y de pronto le toca la guitarrita todos los días y ya se le va el TDAH, ¿no? Entonces, es complementario. Y lo del tema de la introducción en un sistema arreglado es complicado porque la musicoterapia, por ejemplo, a día de hoy no está arreglada. No existe un órgano colegiado, no existe un colegio de musicoterapeutas. Como hace unos cuantos años no existía un colegio un órgano colegiado sobre pediatría, ni sobre fisioterapia, ni sobre otras disciplinas, ¿no? Y encima porque el sistema español, o sea, estamos hablando de España, ¿vale? Porque si vosotras os vais a Irlanda, por ejemplo, yo tengo un colega que se acaba de ir a Irlanda que es musicoterapeuta, brutal.
cualquier sitio público, es decir, es que me salen trabajos por todos lados y encima la gente no te mira como que estás haciendo, sino que sabe lo que estás haciendo. O sea, que es brutal. En Estados Unidos lo mismo, también que ahí prima mucho lo que es el tema del sistema sanitario privado. No hay hospital casi que no tenga un musicoterapeuta residente. Joder. O sea, porque encima es aportar valor al tratamiento que estás dando, pero siempre desde un punto de vista complementario. Entonces, en España no existe esa regularización, por lo cual tiene principalmente pues, cosas muy malas. Existe el intrusismo. O sea, tú vienes, por ejemplo, Elena viene con su ukelele y le hace una canción a un paciente oncológico y pone en su página web que es musicoterapeuta, porque le enseñé yo a tocar una canción y yo no la puedo denunciar, porque no hay ningún órgano para denunciar eso, ¿no? Entonces es complicado. Sí. Por el tema de requisitos también que pide el gobierno, ¿no? Porque para tú poder regular esto, primero tiene que existir un colegio de musicoterapeutas, que tiene que ser no sé cuántos afiliados y demás. En España hay muchísimas asociaciones y el tema de las asociaciones está muy bien como grupos de presión y demás, pero luego a la hora de unificar todo eso es complicado, ¿no? Porque son diferentes personas con diferentes ideologías sobre una disciplina. O sea, eso por un lado, y luego el gobierno te pide que en el libro negro, ¿no? Que llamamos, que es donde se hacen las publicaciones científicas, existan no sé cuántas publicaciones científicas que avalen esa ciencia, esa disciplina, al año, que sean de habla hispana y que encima se hayan hecho en España. Con lo cual, todos los estudios científicos que se han hecho en Estados Unidos, en Inglaterra, en Latinoamérica y en tal, no valen. Un nivel de inversión también en el sentido que no está viendo. Es complicado. En La Paz también incluso inicié con unas compañeras también musicoterapia a través de la misma fundación. Iniciamos un estudio en embarazo de riego, en la unidad de embarazo de riego, para comprobar eso, comprobando los niveles de cortisol en la saliva, ¿no? Que se mide sencillo, cómo reducía esos niveles las sesiones de musicoterapia, pues eso, durante la sesión, después de la sesión y, o sea, incluso se comprobaba 2 horas después de la sesión. Pasa que pilló el COVID por medio y esa investigación tuvimos que pararla porque tuvimos que salir todos del hospital. Claro. Pero digo, o sea, no está arreglado, pero yo he trabajado en la fundación, a través de la fundación en hospitalarias. Si nos vamos a hospitales a nivel privado, creo que es Quirón o algo así en España, utilizan musicoterapeuta. O sea, de hecho, a nivel medio público también concertado, creo que el Niño Jesús también tiene musicoterapeuta. Claro, Niño Jesús. Creo que conozco una chica que me contó el otro día que estaba ahí y que dice que probablemente iban a buscar otra persona. Y yo, por ejemplo, a nivel educativo, donde empecé a trabajar fue en el Centro de Educación Especial Público. O sea, de hecho, de los mejores centros, María Soriano, un centro que está por Carabanchel y tal. Público, centros de referencia y pública. O sea, está reconocido. O sea, que la leche. Sí, que igual está reconocido y no arreglado, pero al final que se esté utilizando es el camino para que se acabe regulando, ¿no? Que primero visibilizando y luego regulando. Pues muchas gracias, Pepe, es súper interesante. Gracias por contarnos y entender esta otra herramienta. Esto no tenía ni idea, no sabía ni que existía. Como mis hijas no han necesitado terapia de nada de momento. Pues... Gracias a vosotras por la difusión y bueno, por dejarme este espacio aquí en vuestro... Oye, encantadas. Vuestro podcast que para mí es un lujazo. Soy súper fan, pero súper fan. Eso nos encanta. Nosotras súper felices, la verdad. Sí. Nuestro primer entrevistado, Inés. Ay. Eres nuestro primer entrevistado, Pepe, ¿eh? O sea, tienes ese primer puesto. Sí, desde luego. Bien. Espero que hayan más. Que no de pronto digan, oye, que ha bajado el nivel del programa. Aquí por el PPS. Esto ya no hace más que subir. Hombre, para nada, salto de calidad. Qué guay. Pues muchas gracias. Nada, y muchas gracias también a todas nuestras contentitas. Y contentitos por escucharnos. No olvidéis suscribiros, por favor, a nuestro canal de YouTube, @podcastcontentametienes. También nos podéis escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Los episodios salen cada 15 días. ¿Y qué más tenemos que decir? Tenemos que decir que si alguna familia o equipo docente necesita asesoría o acompañamiento, Elena tiene un proyecto en el que se dedica a esto y tenéis toda la información en proyectocaminandojuntas.com. Y nada más, hasta aquí por hoy. Os dejamos para que podáis volver a desquiciaros otras 2 semanas. Recordad que no es personal, están aprendiendo a vivir en el mundo, que no es tarea fácil. Y ya para cerrar el episodio, mi ánimo. Tu ánimo, ¿con qué nos das ánimos? A ver, esto de la música está súper bien. Pero por favor, si queréis introducir a vuestros hijos en el mundo musical, elegid un instrumento que no necesariamente tengamos que escuchar el proceso de aprendizaje el resto de convivientes. Yo recuerdo con horror en mayúsculas el proceso de aprendizaje de violín de Elena y de su hermana en la casa de la plaza aquí en Vinuesa, que es que era como un gato muerto atropellado una y otra vez.
O sea, yo lo odiaba y teníamos que estar ahí todas las puertas cerradas, pero todos escuchaban horroroso. Entonces, si queréis iniciarles, un instrumento que vaya a unos auriculares. Eso existe, ¿verdad, Pepe? Eso existe. Existe lo mejor un xilófono o un piano y que no tenga teclas negras, que sean solo las teclas blancas. Eso hemos hablado. Vale. Ya está, Sí, con eso hecho, todo contentos. De hecho, yo así no hay disonancias, que ya me lo he aprendido. Yo le decía a Inés que, de hecho, porque mi madre sí que me enseñó como un año de violín. Pongo Sí, pon la musiquilla, que ya estamos de cháchara. Mi madre me enseñó como un año de violín porque ella quería que aprendiera violín. Pero yo, que había vivido el proceso de aprendizaje de mi hermana de violín, de gato muerto atropellado, que luego quiero dejar claro que ya luego tocaba bien, pero sí, que sí, es que claro, está claro. Cuando empiezas a tocar el violín es terrible. Bueno, es terrible, yo creo, cualquier instrumento. Yo recuerdo. No, pero el violín mucho peor. El piano siempre va más o menos a sonar bien. Yo tenía un vecino aprendiendo los primeros guitarra. 4 o 5 años es terrible. para que se suicide el vecino. O sea, yo elegí el piano solo por no elegir el violín. Por no elegir el violín. Esto tiene pinta de sonar bien siempre. ¿Qué vas a decir? No, que yo estuve viviendo en un micropiso que tenía el vecino, o sea, las paredes eran como de papel de fumar. Sí. Y le daba por aprender a tocar la guitarra a las 11:30 de la noche. Hostia. Que yo me despertaba a las 5:30 de la mañana y me cagaba en su puta madre, lo voy a decir porque ya estamos en el final y no pasa nada si digo palabrotas. Ahora puedes decir tacos. Porque era horroroso y la guitarra, de entrada, a mí no me parece un instrumento así como muy... Pues sí, no, él era capaz. La guitarra... él era suena capaz bien, ¿no? Desde el principio. No sé, era una guitarra de esta así como eléctrica, yo creo. Ah, bueno, no era la claro. guitarra española. Ya se podía. La guitarra puede sonar muy mal, Muy mal, pues lo conseguía. Puede sonar muy mal. Seguro que no es fan mío porque ese señor no sé cómo se llamaba ni nada. No sé No nada creo que esto haya llegado a sus oídos, la verdad. Pero era horroroso y yo lo detesté. Bueno, en chicas. fin. Bueno, Pepe, ojo, muchas gracias. Ha estado Nada, súper bien, vosotras. es muy interesante, de verdad. Sí. Mil gracias a vosotras.